Bienvenidos a Casos de Sangre. Estoy aquí hoy para hablar de un caso extraño, el caso de Philip y Carissa Grandine, el hombre detrás de la máscara, que llevó al expastor a quitar la vida de su esposa embarazada. Algunas personas simplemente fingen bondad, simpatía y receptividad, pero en el fondo carecen de amor, compasión o incluso piedad por aquellos más cercanos. A menudo es difícil, si no imposible, explicar por qué una persona puede decidirse por un delito tan grave, llevando a que el acto se atribuya a una genética deficiente o a defectos inherentes o adquiridos. Pero, ¿qué podría llevar a un ex clérigo y enfermero a quitar la vida de su propia esposa embarazada? El caso de Philip Grandine, en 2011, conmocionó a todo Canadá y recibió amplia atención de los medios internacionales. El expastor de la Iglesia Bautista y profesional de la salud cualificado que trabajaba en una residencia de ancianos en ese momento fue acusado del crimen despiadado contra su esposa Carissa Grandine, que estaba en la 20ª semana de gestación. La investigación de este caso complejo se prolongó durante más de una década, y el juicio final del tribunal dejó insatisfechos a los familiares de la fallecida. 2 vidas, un destino. Carissa Anna Grandine. Darwin nació el 10 de octubre de 1981 en la ciudad de Pasay, en la región de la capital de Filipinas, y era la mayor de 2 hijas en la familia humilde de María y Marvin Darwin. Se crió junto con su hermana Joanna. Cuando tenía 13 años, sus padres, en busca de una vida mejor, llevaron a sus hijas y emigraron a Canadá. La familia se estableció en Toronto, donde los niños fueron a la escuela y los padres encontraron trabajo y se unieron a una comunidad religiosa local. Todos los miembros de la familia eran asiduos de la Iglesia Bautista. Carissa era una excelente alumna en la escuela y más tarde se matriculó en una universidad, eligiendo estudiar arqueología y geología, mientras también trabajaba a tiempo parcial en una ferretería. En 2006, Darwin se graduó con honores en la universidad, obteniendo un máster y comenzó a trabajar en un instituto de investigación geológica local. Amigos y colegas la describían como amable, atenta y muy receptiva, siempre dispuesta a ayudar. Era profundamente religiosa y asistía regularmente a la iglesia, donde eventualmente conoció a su futuro marido. Philip Grandine nació el 18 de agosto de 1986 en París, pero se mudó a Toronto, Canadá, con sus padres cuando era niño. Sus padres también eran religiosos y eran asiduos de la Iglesia Bautista, criando a su hijo en estricta adherencia y obediencia. En la escuela, el joven Philip era activo y ambicioso, pero muy sensible y confiado. Destacaba académicamente, participaba constantemente en varias competiciones de proyectos escolares y conferencias científicas prácticas, pero no tenía prácticamente ningún amigo, ya que sus compañeros lo consideraban un empollón y aburrido. El chico recibió una beca en sus últimos años y se graduó en la escuela como el mejor alumno del distrito de Ontario. Podría haber construido una carrera brillante en la ciencia, pero sus padres insistieron en que asistiera a un seminario teológico. Tras graduarse con éxito, se convirtió en pastor en una de las iglesias bautistas de Toronto, donde conoció a Carissa. Cónyuges religiosos. La encantadora feligresa era 5 años mayor que el joven pastor, pero la pareja sintió inmediatamente un afecto mutuo. Su relación comenzó con interacciones amistosas, pero gradualmente la joven pareja se acercó y se enamoró. Como personas devotas, con visiones rígidas y conservadoras, no podían vivir juntos sin estar casados. Por lo tanto, Philip y Carissa se casaron apenas unos meses después de conocerse. La pareja celebró una boda que seguía todas las tradiciones religiosas, con la presencia no solo de amigos cercanos y familia, sino también de otros feligreses de la Iglesia Bautista. Tras la boda,
Los cónyuges se establecieron en Scarborough, una zona acogedora en la parte este de Toronto, cerca del lago Ontario. A primera vista la pareja parecía perfectamente compatible. Ambos eran jóvenes, inteligentes, ambiciosos y compartían perspectivas de vida similares y una fe inquebrantable en Dios. Creían que la cercanía espiritual y el amor sincero eran los principales componentes de la felicidad conyugal. Los primeros años de vida juntos fueron pacíficos y armoniosos. La felicidad que duró poco. Empecemos por el hecho de que Carissa, debido a una enfermedad en su juventud que causó una condición inflamatoria, no podía quedarse embarazada. Optó por no revelar su condición, así que solo su familia y marido lo sabían. Durante varios años visitó médicos sin éxito, se sometió a exámenes, hizo cursos de tratamiento y aceptó terapias experimentales, pero en vano. Los médicos estaban perplejos e incluso sugirieron que tal vez nunca podría ser madre. En 2011, después de 4 años de matrimonio, finalmente se quedó embarazada. Cuando los resultados de las pruebas salieron positivos, no podía creer su suerte y corrió a compartir la feliz noticia con su marido. Sin embargo, Philip recibió la noticia con contención e incluso indiferencia. Carissa no prestó mucha atención a esto inicialmente, creyendo que su marido solo necesitaba tiempo para adaptarse a la realidad de que pronto serían padres y sus vidas cambiarían. Sin embargo, en agosto de 2011, poco después de confirmar su embarazo, descubrió un secreto que su marido había guardado durante muchos meses. Como se descubrió, el pastor había iniciado una relación con una de las jóvenes feligresas, Elaine Florentino, que también era una amiga cercana de su esposa. Cuando Carissa oyó rumores sobre la infidelidad, inicialmente se negó a creerlos, pero entonces decidió revisar el portátil de Philip y encontró mensajes confirmando su relación con su amante. Además, al comprobar su historial de navegación, vio que su cónyuge visitaba regularmente sitios inapropiados y prefería vídeos bastante inadecuados. Ese mismo día, confrontó a su marido, señalando que estaba dispuesta a perdonarlo a él y a su amiga para preservar su familia. Sin embargo, exigió que terminara inmediatamente las cosas con Elaine y dejara de visitar sitios web inapropiados. Otra condición era su acuerdo para someterse a terapia de pareja. Philip aceptó todas las condiciones, prometiendo volver al camino correcto. Para salvar su matrimonio, Carissa buscó la ayuda de su amigo mutuo y pastor llamado Steven, en quien confiaba completamente. Él la escuchó atentamente y accedió a ayudarles como terapeuta familiar. Sin embargo, durante una conversación personal con Philip, le recomendó encarecidamente que dejara el servicio de la iglesia, ya que sus acciones y comportamiento eran indignos de un clérigo. Grandin se enfureció con estas palabras, pero temiendo un escándalo público, accedió a renunciar a sus deberes pastorales. Nuevo trabajo, viejos vicios. Philip completó su formación convirtiéndose en un enfermero cualificado y pronto recibió varias ofertas de trabajo atractivas. Eligió una residencia de ancianos situada a unos 20 minutos de su propia casa, que ofrecía un salario respetable, y esta opción le pareció adecuada. Parecía que la vida estaba mejorando gradualmente, y tanto la terapia familiar como el cambio de empleo le fueron beneficiosos. Intentó ser un padre de familia ejemplar, asegurando que había dejado de ver películas inapropiadas, terminado su relación extramatrimonial y era fiel solo a su esposa. En realidad, sin embargo, continuaba viéndose en secreto con Elaine, pero lo hacía con mucho cuidado, intentando que nadie le viera. La pareja incluso evitaba hoteles y moteles y sus encuentros ocurrían en el coche de Philip, donde conducían a zonas aisladas. Pronto Carissa sospechó que su marido aún veía a su amante y secretamente revisó su teléfono, donde encontró mensajes con Florentino.
Durante una sesión de terapia familiar, declaró que lo sabía todo, detallando lo que había encontrado en su teléfono. Steven quedó descontento con este giro de los acontecimientos, y Philip estaba hirviendo de rabia, aunque intentaba ocultarla. En casa, montó una escena, afirmando que tales cosas podrían habérsele dicho personalmente, en lugar de en presencia de terceros, a lo que su esposa respondió que hacer público el problema era la única manera de influir en él de alguna forma. Las primeras señales. Aproximadamente una semana después de que Carissa admitiera que sabía sobre la infidelidad de su marido, de repente se sintió mal. El 14 de octubre, su estado empeoró tanto que se vio obligada a buscar ayuda médica. Fue hospitalizada con quejas de debilidad severa, mareos, somnolencia y desorientación. Perdió el conocimiento 2 veces, su presión arterial cayó a niveles peligrosos y los médicos estaban seriamente preocupados por la vida y la salud de la futura madre y su bebé. Sin embargo, todos estos síntomas eran bastante extraños, ya que la señora Grandin no había tenido tales problemas anteriormente. Carissa confesó que se había sentido mal por la mañana después de beber un batido preparado por su marido, pero en ese momento no le dio mucha importancia. No obstante, por la noche, después de beber una infusión que Philip preparó, se sintió mucho peor. Preguntó si su marido había añadido algún medicamento a la bebida, pero él aseguró que no. El estado de la paciente y su historia levantaron muchas dudas, y el médico que la examinaba decidió realizar inmediatamente un análisis toxicológico de sangre. Los resultados mostraron trazas de un medicamento llamado lorazepam, que tiene propiedades sedantes, inductoras del sueño, anticonvulsivas y relajantes musculares, y también disminuye significativamente el sistema nervioso central. Según las pruebas, la mujer había ingerido una gran dosis de este medicamento, pero ella insistió en que ni siquiera sabía cómo era el medicamento. Grandine fue hospitalizada durante 24 horas para estabilizar su estado, pero extrañamente no se interrogó a su marido en relación con el incidente. El suceso se descartó como un accidente extraño. Sin embargo, Carissa no lo veía así, y en una conversación telefónica con su hermana confesó que creía que Philip podría estar intentando envenenarla o perjudicar a su hijo aún no nacido. La noche fatal. El 15 de octubre, Carissa recibió el alta del hospital, pero 2 días después falleció trágicamente en su propio cuarto de baño en circunstancias extrañas. Alrededor de las 22 horas del 17 de octubre, un Philip angustiado llamó a los servicios de emergencia, suplicando que vinieran rápidamente a ayudar a su esposa embarazada. Según Philip, había salido a correr y, al regresar, encontró a su esposa inconsciente en una bañera llena. Mientras esperaba la ambulancia, el operador le dio instrucciones sobre cómo administrar los primeros auxilios y realizar reanimación. Sin embargo, Philip alegó no estar familiarizado con la reanimación cardiopulmonar y las compresiones torácicas, lo cual era extraño para alguien con su formación médica como enfermero. Además, afirmó que no podía sacar a su esposa de la bañera porque estaba muy pesada y su cuerpo estaba mojado y resbaladizo. El operador entonces le aconsejó primero vaciar la bañera, colocar una toalla bajo su cabeza y luego usar una sábana bajo sus brazos para levantarla. Solo se escucharon sonidos de agua moviéndose por teléfono y unos minutos después, Philip informó que no podía levantarla. Cuando el equipo médico llegó a la casa de los Grandin, se sorprendieron al descubrir que ni siquiera había quitado el tapón de la bañera para drenar el agua y durante todo ese tiempo la cabeza de Carissa permaneció sumergida. Philip parecía estar en estado de shock, apenas comprendiendo lo que estaba sucediendo, solo suplicando que salvaran a Carissa y repitiendo que estaban a punto de tener un bebé.
Desafortunadamente, era demasiado tarde para salvar a la joven mujer y falleció antes de que los médicos pudieran ayudarla, junto con su hijo no nacido. En el momento de su trágico fallecimiento, la señora Grandin estaba en la 20ª semana de gestación. Una autopsia reveló que la causa de la muerte fue ahogamiento, ya que sus pulmones estaban llenos de agua. Sin embargo, el informe toxicológico produjo un resultado inesperado. Se descubrió que la sangre de Carissa contenía una alta dosis de lorazepam, el mismo medicamento detectado en su sistema unos días antes, cuando fue hospitalizada sintiéndose mal. Además, se encontró un pequeño hematoma en la parte posterior de su cabeza, ocurrido poco antes de su fallecimiento. La herida no era grave y probablemente se había golpeado la cabeza en el borde de la bañera. El verdadero rostro. El día del fallecimiento de Carissa, su marido Philip fue llevado a la comisaría e interrogado. A pesar de algunas extrañezas, la tragedia se atribuyó a un accidente inusual y Philip fue liberado, pues no había cargos contra él. Al día siguiente, Philip, junto con los familiares de Carissa, comenzó a organizar el funeral. Cuando le ofrecieron comprar una parcela doble en el cementerio, reaccionó bruscamente, afirmando que planeaba casarse de nuevo y comenzar una nueva familia en el futuro, así que no pretendía reservar un lugar junto a Carissa. Su comportamiento parecía muy extraño, dado que acababa de perder a su esposa embarazada y ya estaba hablando de volver a casarse. Además, no parecía un viudo de luto, sino que parecía estar planeando su vida futura, como si estuviera satisfecho con su nueva libertad. Tras todos los exámenes necesarios, el cuerpo de Carissa fue entregado a su familia para una ceremonia de despedida realizada en la iglesia bautista a la que asistía. Decenas de personas acudieron para honrar la memoria de Carissa, que falleció prematuramente. Sin embargo, la ceremonia fue inesperadamente interrumpida por la aparición de Elaine, causando ira e indignación sincera entre aquellos que conocían su relación con el expastor ahora viudo. Philip observó los procedimientos a distancia y no hizo ningún intento de suavizar la situación. Después del funeral, secretamente fue a lamentarse a casa de su amante. La verdad sale a la luz. Tras el fallecimiento de su esposa, Philip volvió a vivir su vida normal, ni siquiera intentando fingir duelo. Estaba saliendo abiertamente con su amante y su comportamiento alimentó numerosos rumores y desaprobación local. Durante varios meses, los padres y la hermana de Carissa contactaron repetidamente con la policía buscando iniciar una investigación adicional sobre por qué una mujer embarazada de 29 años falleció en circunstancias tan extrañas. Las autoridades permanecieron inactivas durante mucho tiempo, hasta que la familia Darwin decidió hacer público el caso y habló con la prensa. Solo bajo presión pública comenzó una nueva investigación. En mayo de 2012, Philip fue arrestado bajo sospecha de causar deliberadamente el fallecimiento de su esposa embarazada. Se le acusó de administrarle una gran dosis de lorazepam y después de que ella quedara incapacitada, colocarla en una bañera donde se ahogó. Supuestamente fue durante este tiempo que se golpeó la cabeza en el borde de la bañera. Todas las pruebas contra Philip eran circunstanciales, y unos días después fue liberado bajo fianza en espera de la investigación. Anteriormente había alegado que el incidente fue un accidente, pero luego sugirió que su esposa podría haber fallecido voluntariamente. No se encontró ningún rastro de lorazepam en la casa de los Grandine, y el medicamento solo se obtenía bajo prescripción, lo que ninguno de los cónyuges había obtenido. Los médicos que habían atendido a Carissa durante su embarazo confirmaron que no habían recetado ningún medicamento potente, ya que podrían perjudicar al bebé. Philip tenía acceso al lorazepam en el trabajo,
donde era responsable de administrarlo a algunos pacientes, pero ¿podría haber cogido parte del medicamento para perjudicar a su propia esposa? Las sospechas eran plausibles, pero no había pruebas directas. Durante la investigación se incautó el ordenador portátil personal de Philip, lo que reveló información intrigante. Poco antes de que Carissa fuera hospitalizada con quejas de malestar, su marido había buscado en Internet para descubrir qué dosis de lorazepam podría ser letal, y como recordamos, este medicamento fue de hecho encontrado en su sistema. Además, la noche en que su esposa estaba en el hospital, Philip había usado un sitio web para llamar a una mujer a su casa para proporcionar servicios íntimos por dinero. También mantenía comunicación diaria con Elaine, intercambiando mensajes y llamadas telefónicas. Por último, era difícil creer que un hombre adulto fuerte no pudiera sacar a su esposa pequeña de la bañera y ni siquiera se preocupara por quitar el tapón, dejando su cuerpo sumergido con la cabeza primero. La lucha por la justicia. El juicio de Philip comenzó solo en febrero de 2014, casi 2 años y medio después del fallecimiento de Carissa. El acusado fue inculpado de homicidio premeditado en primer grado, y Joanna Darwin insistió en que su hermana sospechaba que su marido estaba intentando envenenarla, según le había confiado en una conversación telefónica el día anterior a su fallecimiento. La fiscalía argumentó que Philip había premeditado la acción contra su esposa, sirviendo el incidente ocurrido unos días antes de la tragedia como una especie de ensayo. Había calculado la dosis correcta del medicamento, como evidenciaban sus búsquedas en Internet, tras lo cual incapacitó a Carissa y la ahogó mientras estaba indefensa en la bañera. Philip, sin embargo, ahora insistía en que su esposa había fallecido por cuenta propia y que él simplemente llegó demasiado tarde para salvarla. No obstante, los familiares de la fallecida negaron firmemente la posibilidad de un fallecimiento voluntario, señalando que Carissa era una persona profundamente religiosa que nunca cometería tal acto grave, especialmente perjudicando a su hijo tan esperado. Los testimonios, informes de autopsia y toxicológicos, así como el historial de búsqueda en el ordenador portátil del acusado, apuntaban a su culpabilidad. Así, en enero de 2015, Philip Grandin fue declarado culpable de homicidio premeditado en primer grado y condenado a 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. El último acto. Inmediatamente después de la sentencia, el expastor y su abogado presentaron varios recursos impugnando la decisión del tribunal. La defensa argumentó que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran circunstanciales y el Tribunal Supremo ordenó un nuevo juicio. Los defensores de Philip sugirieron que su matrimonio estaba pasando por una crisis seria. De hecho, Philip había sido infiel, pero la infidelidad no es un delito, según los abogados. Al saber de la aventura extramatrimonial, Carissa entró en una profunda depresión, agravada por su estado emocional inestable durante el embarazo, llevándola a fallecer por cuenta propia. Notablemente, el tribunal decidió liberar al acusado bajo fianza, permitiéndole esperar las nuevas audiencias en libertad. Esta decisión enfureció y ofendió a la familia de Carissa, pero todas sus quejas fueron rechazadas. El proceso se reanudó solo en 2019. Esta vez, Philip fue acusado de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. Se alegó que vio el estado en el que estaba su esposa, pero aún así permitió que se bañara. Después de encontrarla inconsciente en el agua, no hizo nada para ayudarla. La defensa insistió en que Carissa simplemente resbaló, se golpeó la cabeza en el borde de la bañera y se ahogó, y su marido no estaba en casa en ese momento para salvarla. Philip fue declarado culpable nuevamente, pero esta vez por homicidio imprudente.
Fue liberado otra vez bajo fianza en espera del veredicto final. La familia Darwin quedó indignada, exigiendo un castigo justo para la persona responsable del fallecimiento de su hija y hermana. La madre de Carissa incluso sufrió un ataque al corazón al saber que su ex yerno había sido liberado nuevamente. En enero de 2020, el acusado fue declarado culpable de homicidio imprudente, pero la sentencia permaneció sin cambios en 15 años de prisión. Después de esto, presentó otro recurso y su abogado logró garantizar su liberación bajo fianza una vez más. Las liberaciones continuas parecían burlarse de la familia en duelo. Esta vez, la defensa insistió en que Philip no podría haber sabido que su esposa había tomado una sustancia potente y estaba en peligro, y por lo tanto, no impidió que se bañara. Sin embargo, en mayo de 2022, el Tribunal Supremo inesperadamente rechazó el recurso presentado, consideró los argumentos del abogado poco convincentes y mantuvo la sentencia para Grandin, enviándolo a prisión por 15 años. En general, los procedimientos legales contra el responsable del fallecimiento de Carissa duraron más de 11 años, la mayor parte de los cuales él pasó en libertad. Los familiares de Carissa nunca se conformaron con el veredicto final de homicidio imprudente. Pero ¿y vosotros? ¿Qué pensáis sobre el caso? Dejad vuestro me gusta, suscribíos al canal y activad la campanilla para ser notificados de las próximas historias que están por venir. Gracias por ver y hasta la próxima.